Todo empezó cuando necesitaba dinero urgente para terminar de pagar mi matrícula. No era mucho, pero ya estaba fuera de plazo y necesitaba conseguirlo rápido. Por eso acepté un trabajo nocturno como encargado en una estación de servicio a las afueras de un pueblo casi desierto. El anterior trabajador se había marchado sin dar muchas explicaciones, solo dejó un mensaje en su informe final: no es seguro estar aquí después de las 3. Pensé que era una tontería. Que quizás era supersticioso, o simplemente se había aburrido. Qué equivocado estaba. La estación llevaba décadas allí, con una estructura oxidada y ese olor rancio a combustible viejo mezclado con polvo. No había casi clientela durante la noche, solo algún camionero de paso o uno que otro coche despistado. El sitio parecía congelado en el tiempo, con pósters antiguos descoloridos, una máquina de café rota y una radio que a veces se encendía sola en medio del silencio. Al principio no le di importancia. Me dije que solo era un lugar viejo, con cosas viejas, y que tenía que soportarlo al menos una semana. Esa primera noche fue tranquila. Pero a partir de la segunda, todo cambió. A eso de las 2:48 de la madrugada, la radio se encendió sola otra vez. Esta vez no con estática, sino con una voz susurrando algo que no entendí del todo. Pensé que era una interferencia, hasta que la voz pronunció claramente mi nombre: Iván. Me congelé. No había nadie más en la estación. Busqué por todo el recinto, salí con una linterna al exterior, revisé detrás de las bombas, nada. Solo el zumbido del viento y los grillos a lo lejos. Volví adentro temblando, y la radio ya estaba apagada. No pude dormir ese día. La tercera noche, vi las huellas. Aparecieron dentro del minimarket de la estación, al lado del refrigerador de bebidas. Huellas pequeñas, descalzas, como de un niño, pero llenas de un lodo oscuro, espeso, y con un olor metálico. No había entrado nadie. Las cámaras de seguridad no mostraban a nadie entrando ni saliendo. Cuando revisé la grabación, el sistema mostraba una pantalla negra desde las 2:33 hasta las 2:57. Justo el mismo rango en que descubrí las marcas. Pensé en llamar al supervisor, pero ya era muy tarde, y si me quejaba tan pronto, perdería el trabajo. Así que me quedé, con el corazón latiendo a 1000, fingiendo que todo estaba bien. Pero lo que vería después, cambiaría todo. La noche siguiente fue aún peor. Llegué a las 11, como siempre, y ya desde el inicio sentí algo extraño. El aire olía más denso, como si alguien hubiera estado fumando dentro, pero no había ceniza ni colillas por ninguna parte. Me empecé a marear levemente al entrar al minimarket, como si la presión bajara cada vez que cruzaba el umbral. Encendí todas las luces para sentirme más tranquilo, pero ni siquiera eso ayudaba. A las 2:10, como reloj, la radio se encendió. Pero esta vez no emitió ningún sonido. Solo un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía vibrar dentro del pecho. Pensé en irme, pero mi orgullo me detuvo. Me dije a mí mismo que era sugestionable, que tenía que resistir una noche más. Me preparé un café frío y traté de leer algo para distraerme. A las 2:40, escuché un golpeteo seco contra el cristal de la puerta principal. 3 toques. Claros. Precisos. Me giré lentamente, y allí estaba. Un niño. Solo, de pie afuera de la estación. No tendría más de 7 u 8 años, con una camiseta blanca manchada y pantalones cortos desgastados. No podía verle bien la cara, pero algo en su postura no cuadraba. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí, inmóvil, con la cabeza levemente ladeada. Salí rápido, pensando que estaba perdido o que necesitaba ayuda, pero cuando abrí la puerta, ya no estaba. Ni rastro. Revisé todo el exterior, incluso la parte trasera de la estación. Nada. Solo silencio. Volví adentro confundido. Pero lo que más me perturbó fue lo que encontré en el suelo frente a la puerta, unas huellas mojadas, iguales a las del día anterior, pero esta vez, había 2 pares. Uno de niño. Y otro mucho más grande. Tragué saliva. Revisé las cámaras otra vez. Y otra vez,
El mismo apagón en la grabación entre las 2:33 y las 2:57. Exacto. Como si algo o alguien supiera cuándo interceptar el sistema. A las 2:55, escuché una risa. Una risa aguda, seca, como ahogada. Venía desde los refrigeradores. Me acerqué despacio, con el corazón a punto de explotar. Abrí la puerta del medio, y vi algo reflejado en el cristal, detrás de mí. Un rostro. Un rostro pálido, sin ojos. Solo cuencas negras, vacías, tan profundas que parecía que me iban a tragar. Me giré con un grito ahogado, y no había nada. Solo los estantes vacíos y el sonido de mi respiración agitada. Corrí al baño del personal, cerré la puerta y me quedé allí por casi una hora. Cuando salí, el reloj marcaba las 4:06. Ya no había ruidos. La atmósfera parecía haberse calmado. Pero lo peor aún no había llegado. Porque al revisar el suelo del minimarket, encontré algo nuevo. Un dibujo. Hecho con crayón rojo. Mostraba la estación, y un cuerpo colgando del techo. Con mi nombre escrito debajo. Y lo que vería después, cambiaría por completo mi forma de entender la realidad. Esa noche no dormí. Volví a casa temblando y, por primera vez, consideré renunciar al trabajo. Pero la necesidad me tenía atrapado. Me prometí que sería solo una noche más. Una última. Me repetí eso mientras me preparaba, mientras conducía hasta la estación, mientras pasaba por el cartel oxidado que colgaba ladeado con una de las letras ya caída. Stack-N servicio decía ahora. Como si el lugar estuviera incompleto, roto, como todo lo que albergaba dentro. Esa quinta noche empezó más silenciosa que nunca. No había ni viento, ni grillos, ni tráfico lejano. Nada. Solo un silencio espeso, que se metía bajo la piel. A la 1:47, comencé a sentir picazón en la nuca. Como si alguien me mirara desde algún rincón que no alcanzaba a ver. Me levanté de golpe. Miré a mi alrededor. Nada. Hasta que entré al baño. Y entonces lo vi. Mi reflejo. No el mío de verdad, sino una versión ligeramente desfasada. Se movía con un segundo de retraso. Cuando alcé la mano, lo hizo después. Cuando giré la cabeza, dudó antes de seguirme. Me quedé helado. Me acerqué lentamente al espejo. Y entonces, esa cosa sonrió. Una sonrisa deformada, como si el rostro se estirara más de lo normal. Yo no estaba sonriendo. Mi boca estaba cerrada. Pero el reflejo, me mostraba los dientes. Retrocedí tan rápido que tropecé con el cubo de limpieza. Salí corriendo del baño. Cerré la puerta de un portazo. Y escuché, justo entonces, una risa sorda del otro lado. No abrí más esa puerta esa noche. Intenté llamar a alguien. Al supervisor. A mi madre. A quien fuera. Pero el teléfono no tenía señal. Ni datos. Ni siquiera el GPS funcionaba. Revisé el reloj del móvil. Las 2:33. El mismo intervalo maldito. La misma franja en que el tiempo parecía detenerse dentro de ese lugar. Me encerré en la pequeña oficina del fondo. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces. Y me acurruqué junto al escritorio con una linterna encendida. Temblando. Llorando en silencio. Pensando en todo lo que había visto, en el niño, en las huellas, en el espejo, en el dibujo. Sentía que algo se iba a romper dentro de mí. Que algo me observaba desde afuera, con paciencia. Con hambre. Y entonces escuché los pasos. Descalzos. Lentos. Pegajosos. Vinieron desde la tienda principal. Cruzaron el pasillo. Llegaron hasta la puerta de la oficina. Se detuvieron justo ahí. Pude oír la respiración. Era baja y siseante. Como si la criatura no tuviera pulmones normales. Como si imitara el sonido de un ser humano. Y luego, un golpe. Fuerte. Solo uno. Me tapé la boca para no gritar. Otro golpe. Y después, algo se deslizó por debajo de la puerta. Era un papel. Un dibujo nuevo. Esta vez, yo estaba sentado en la oficina,
y detrás de mí, alguien me tocaba el hombro con una mano negra, de dedos alargados. En el dibujo, mis ojos estaban vacíos. Mi boca, abierta como en un grito. Y la criatura, sonriendo. Y lo que pasaría después, no era solo un susto. Era un intento real, de poseerme. Esa última noche llegué con la certeza de que algo iba a pasar. Lo sentía en el pecho, como una presión constante, como si el aire mismo tratara de advertirme que no debía volver. Pero fui igual. Porque a veces la necesidad es más fuerte que el miedo, y otras veces, simplemente no sabes que ya estás atrapado. Al llegar, todo parecía en calma. Demasiado en calma. Como cuando en las películas sabes que algo está por estallar, pero aún no empieza. Me forcé a entrar como si fuera una noche cualquiera. Dejé las llaves sobre el mostrador, encendí las luces, puse la linterna al lado del termo de café, y traté de actuar como si no esperara morir esa madrugada. A las 2:30 en punto, la radio se encendió. No con susurros, ni con interferencia. Esta vez, con una melodía antigua. Un tango distorsionado, sonando como desde un tocadiscos viejo, como si alguien hubiera puesto música en medio de la estación. Salí del minimarket. La melodía venía desde el baño. El mismo donde vi el reflejo que no era mío. Abrí la puerta lentamente. Dentro no había música, pero sobre el espejo, alguien había escrito con lo que parecía sangre seca: ya no eres solo tú. Cerré la puerta con un golpe. Corrí a la oficina, dispuesto a llamar al supervisor para renunciar en ese instante. Pero al encender el ordenador, descubrí que la cámara de seguridad estaba transmitiendo algo en vivo. Un cuarto que no reconocía. No era parte de la estación. Era un sótano. Con ladrillos húmedos. Y una única bombilla colgando del techo. En el centro, una figura encorvada. Como un niño. Pero al levantar la cabeza, tenía mi rostro. No grité. No podía. Me llevé la mano a la boca. El yo del monitor me miraba fijo. Y entonces, alzó un dedo, y lo señaló hacia la cámara. En ese instante, las luces de la estación se apagaron. Todas. De golpe. La única fuente de luz fue la linterna junto al café. La agarré temblando. No se escuchaba nada. Ni pasos. Ni radios. Ni risas. Solo el silencio absoluto. Caminé hacia la salida, decidido a largarme para siempre, cuando una figura cruzó corriendo el pasillo. Era el niño. Solo que ya no parecía un niño. Tenía los ojos vacíos, la boca demasiado abierta, y la piel desgarrada como si hubiera sido arrancada de alguien más. Gritó. Un sonido agudo, que no salía de su garganta, sino de toda la estación a la vez. Como si el lugar entero respirara a través de él. Me abalancé contra la puerta, intenté abrirla, pero estaba sellada. No cerrada. Sellada desde afuera. Como si nunca hubiera habido salida. Y entonces, lo entendí, yo nunca fui el primero. Ni sería el último. La estación no solo estaba maldita. Era una trampa. Una cárcel. Un punto ciego de la realidad donde las reglas del mundo no aplicaban. Donde cada nuevo trabajador no era contratado, sino elegido. Reemplazado. Absorbido. Porque lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver, en el reflejo de la vitrina, que mi rostro ya no era mío. Y ahora, si alguien ve esta grabación, si por alguna razón encuentras este testimonio en la red, te pido que no te detengas ahí. No busques la estación. No apliques para el trabajo. Porque si lo haces, lo que verás después, cambiará todo. Para siempre. Si esta historia te puso los pelos de punta, espera a escuchar la de aquel joven que grabó una casa abandonada en directo y nunca volvió a aparecer. Haz clic aquí y prepárate, porque ese vídeo te va a perseguir en tus sueños. Nunca aceptes un turno de noche sin saber por qué los demás lo rechazaron. La tienda se llamaba Mercado Las Oportunidades, una de esas de barrio, pequeña, medio olvidada entre calles sin salida. No tenía nada especial, excepto que abría 24 horas los 7 días de la semana, incluso cuando todo a su alrededor cerraba.
Yo había perdido mi empleo hacía un par de meses, y cuando vi el cartel de Se busca dependiente nocturno pegué un volantazo sin pensarlo. Entré. Y en menos de 10 minutos, ya me habían contratado. No hubo entrevista. No hubo preguntas. Solo me dieron las llaves, una hoja con las instrucciones básicas, y una frase que me pareció un chiste de mal gusto. Si un cliente te dice que ya ha estado aquí antes, no lo contradigas. Solo asiente. Siempre asiente. El interior de la tienda era anticuado. No tenía cámaras. Solo una radio colgada del techo, una caja registradora vieja de esas con manivela, y pasillos mal iluminados. Me dijeron que nunca dejara encendida la luz del fondo. Gasta mucha energía, dijeron. Pero algo en esa esquina oscura me daba escalofríos. El primer turno comenzó normal. Vendí unas cervezas, unos cigarrillos, saludé a un par de clientes solitarios. Gente rara, pero educada. Uno de ellos, un hombre alto con gafas oscuras, me miró fijo y dijo: «¿Te pareces al otro chico? Al que estuvo antes». Le pregunté a cuál se refería. Me respondió sin cambiar el tono: «El que ya no está». Pensé que era una broma. Pero cuando le pregunté a mi jefe al día siguiente, solo dijo: «Aquí todos se van tarde o temprano. Pero no todos pueden irse». Esa noche dormí mal. Y cuando volví al turno siguiente, encontré una nota escrita con letra temblorosa pegada a la caja. No mires los espejos después de las 3. No hables con los que no parpadean. No salgas si el reloj marca 2:44. Quise creer que era una broma del turno anterior. Pero esa noche, a las 2:44 exactas, vi como el reloj digital se apagaba, y volvía a encender marcando 2:44 de nuevo. 2, 3, 5 veces. Como si el tiempo se reiniciara. Salí a fumar al callejón trasero, intentando calmarme, y entonces vi la figura. Una mujer, parada justo frente a la reja del almacén. Tenía un vestido azul viejo, de los años 50, el cabello perfectamente peinado, y los ojos completamente blancos. No pestañeaba. Se me heló la sangre. Me quedé quieto, sin parpadear yo tampoco. Y en ese instante, sentí que la radio dentro de la tienda comenzaba a sonar sola. Una canción infantil. Estrellita, ¿dónde estás? La puerta del almacén se abrió lentamente con un chirrido agudo. Corrí adentro y la cerré de golpe. Pero lo que vería después, cambiaría todo. Cerré la puerta del almacén con tanta fuerza que las botellas del estante temblaron. Me quedé allí, jadeando, con la espalda apoyada en la madera y la linterna en mano. La música infantil se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Silencio. Solo silencio. Cuando me atreví a salir, la tienda estaba igual que antes, o eso creí. Pero había algo distinto en el aire. El ambiente se sentía más espeso. Como si el aire ya hubiera sido respirado por alguien más, muchas veces. Volví al mostrador y tomé la hoja de instrucciones que me habían dado en mi primer día. La releí con cuidado. Al final, con tinta más clara, había una nota escrita a mano que no recordaba haber visto. Si ves a alguien conocido, corre. La dejé caer. Mi pulso era un caos. A las 2:53 de la madrugada, entró una anciana. Iba con un carrito oxidado, arrastrando los pies, envuelta en un abrigo demasiado grueso para el clima. No levantaba la vista, solo repetía: pan, leche, avanzaba por el pasillo de los productos caducados. Me acerqué para ayudarla, más por inercia que por amabilidad, y entonces me detuve en seco. Ya la había visto antes. En la noche anterior. Vestida exactamente igual. Con el mismo carrito. Buscando lo mismo. Solo que ahora, su cara tenía la piel más estirada. Casi como si alguien la hubiese planchado. La saludé con voz temblorosa. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban completamente secos. Sin humedad. Como ojos de vidrio. Sonrió, y murmuró: «Tú no eres el mismo de ayer». El otro gritaba más. Retrocedí lentamente, sintiendo que mis piernas ya no respondían. Corrí a la caja registradora fingiendo que todo era normal. Ella pagó con monedas antiguas. Literalmente antiguas, una de ellas era de 1987. El ticket se imprimió, en blanco. Ella tomó su bolsa, salió caminando, y al mirar por el vidrio de la entrada, vi que se desvanecía en el aire, paso a paso, hasta no quedar nada. Pensé en salir corriendo. Romper una ventana si hacía falta. Pero cuando fui a la puerta principal, no se abría.
Ninguna lo hacía. Ni la trasera, ni la de emergencias. Incluso el vidrio parecía estar caliente al tacto, como si la tienda estuviera encerrada en algo más que concreto. A las 3:06, la radio volvió a sonar. Esta vez con voces que no eran canciones. Voces como de niños riendo y luego llorando. Subí el volumen. Una de las voces decía, claramente: aquí no hay salida. Solo reemplazos. Revisé el reloj. Marcaba 2:44. Otra vez. Me alejé de la caja, sentí un zumbido en los oídos. Y entonces los vi, 3 personas paradas en la fila, que no habían estado allí antes. Un hombre, una mujer embarazada, y un chico adolescente. Todos me miraban. Quietos. Inmóviles. Con la cabeza ladeada, como muñecos mal puestos. Y al unísono, dijeron: ya estuviste aquí antes. Bienvenido de nuevo. Pero lo que ocurriría después, haría que deseara no haber nacido nunca. Me quedé congelado mirando a esas 3 figuras frente a mí. No pestañeaban. No se movían. Solo me observaban, con esas sonrisas estiradas que no tocaban sus ojos vacíos. El adolescente fue el primero en hablar otra vez. ¿No te acuerdas? Tú también eras cliente. La frase me taladró la mente. No tenía sentido. Yo nunca había pisado esta tienda antes de pedir el trabajo. ¿Verdad? Y sin embargo, algo en lo profundo de mi estómago se contrajo. Una náusea que no era física. Como si algo estuviera tratando de salir de mí desde adentro, algo enterrado hace mucho. Parpadeé. Y ya no estaban. Revisé cada rincón de la tienda. Nada. Las cámaras, que creía que no funcionaban, mostraban repentinamente una grabación de mí caminando en bucle. Pero había algo extraño en ella, mi sombra no coincidía con mis movimientos. A veces se quedaba atrás. A veces se giraba hacia otro lado. El reloj marcaba 3:15 cuando decidí ir al fondo. Allí donde me habían dicho que no encendiera la luz. Abrí la puerta lentamente, y encontré una escalera que descendía. Nunca había visto esa escalera antes. Bajaba hacia un sótano que olía a humedad vieja, a aceite rancio y a tierra podrida. A cada paso, la linterna parpadeaba más. El aire se volvía espeso. Sentía que el suelo me succionaba los pies. Al llegar abajo, lo vi, un escritorio oxidado, una silla vieja, y una etiqueta que decía supervisor. Sobre la mesa, un expediente lleno de hojas amarillas por el tiempo. Lo abrí. Estaba lleno de fichas. Fichas de empleados. Todos con nombres, fechas, y una palabra al final de cada hoja escrita en rojo. Permanente. Pasé las hojas. Había al menos 30 nombres. El último, era el mío. Mi nombre completo. Mi foto. Mi fecha de nacimiento. Pero el campo de ingreso estaba lleno, y el campo de salida, en blanco. De pronto, la luz de la linterna se apagó. Y en la oscuridad total, escuché una voz ronca detrás de mí. ¿Ya entendiste tu rol? Me giré, pero no había nadie. Solo la silla, meciéndose sola. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. La tienda ya no era la misma. Los pasillos estaban distorsionados. Los estantes se alargaban como túneles. Y las puertas, ya no estaban donde las recordaba. Me giré hacia el espejo convexo que hay en las esquinas, y vi mi reflejo. Pero no era yo. Mi cara estaba, más pálida. Más vieja. Como si hubiera pasado semanas allí dentro. Y mis ojos, eran negros. Negros por completo. Me toqué el rostro. Sentí la piel seca. Tirante. Como papel. Y entonces, en los altavoces de la tienda, una voz infantil dijo con tono cantarín: bienvenido al equipo, supervisor. Y lo que vendría después, ni siquiera los vivos podrían entenderlo. Corrí por la tienda como un animal atrapado. Todo estaba cambiado. La caja registradora había desaparecido. Los productos de los estantes ya no tenían etiquetas, solo formas sin nombre, como si la tienda hubiese olvidado lo que vendía. Las paredes respiraban. Literalmente. Se inflaban y desinflaban como pulmones antiguos, como si el edificio estuviera vivo y despertando, hambriento. Grité. Llamé a quien fuera. Nadie contestó. Tomé una de las botellas de vidrio del pasillo de limpieza y la lancé contra el espejo convexo del techo. Se rompió, pero en lugar de cristales, cayeron insectos. Cientos de ellos. Corrieron por el suelo formando palabras, letras temblorosas. Ya estás dentro. No entendía qué significaba.
No quería entenderlo. Me arrastré hasta la oficina del fondo, buscando aire, buscando salida, buscando cordura. Y ahí lo vi, una nueva ficha sobre el escritorio. Con la misma letra que el expediente del sótano. Mi nombre estaba ahora sellado en rojo. Solo una palabra abajo. Asimilado. En ese instante, sentí un dolor punzante en la cabeza. Como si me estuvieran arrancando algo desde dentro. Los recuerdos comenzaron a distorsionarse. No recordaba cómo había llegado a esa ciudad. Ni dónde vivía. Ni a quién llamaría si pudiera pedir ayuda. Era como si la tienda se estuviera comiendo mi identidad, poco a poco. Y lo peor es que no parecía ser la primera vez. Había imágenes en mi cabeza, flashazos de otras noches, otras versiones de mí, otros turnos, siempre repitiendo el mismo patrón. ¿Y si nunca salí? ¿Y si siempre estuve aquí? Caminé hasta el almacén con la última chispa de voluntad que me quedaba. La radio sonaba de nuevo, pero ahora repetía una sola frase. Reemplace al anterior. Reemplace al anterior. Reemplace al anterior. Dentro del almacén había un cuerpo. Colgado. En descomposición. Vestía el mismo uniforme que yo. En el suelo, con crayón rojo infantil, alguien había escrito en círculos. Uno entra, otro sale. Me arrodillé. Sentía que mi piel ya no me pertenecía. Mis manos temblaban. Mi voz sonaba diferente. Fui al baño, miré mi reflejo, y me encontré con otra cara. Era yo, pero más viejo. O tal vez más joven. Con ojos tristes y vacíos. Me hablaba. Desde el otro lado del espejo. Decía mi nombre, y luego una frase que jamás podré olvidar. Tú fuiste el cliente. Ahora eres el encargado. Y cuando alguien más entre, podrás irte. Entonces lo entendí todo. La tienda no contrataba. La tienda elegía. Un alma atrapada por turno. Un cuerpo por inventario. Un ciclo eterno donde cada nuevo trabajador era el relevo del anterior, y la única forma de salir era entregarle a otro inocente. Y justo cuando el reloj marcó 2:44 de la madrugada otra vez, la puerta principal se abrió. Entró alguien. Un chico joven, con la misma mirada perdida que yo traía la primera noche. Me miró, confundido. Me saludó. Yo, en automático, sonreí y dije: ¿Es tu primer turno? Y mientras él se acercaba, su reflejo en el vidrio no coincidía con sus pasos. Porque lo que pasaría después, ya estaba ocurriendo. Si esta historia te perturbó, tienes que ver el caso del joven que fue a limpiar una librería de madrugada, y encontró libros escritos con su futuro. Haz clic aquí para descubrirlo. Pero ten cuidado, porque después de verlo, podrías no ser el mismo. Hay cosas que solo se mueven cuando no las estás mirando. Yo solo quería ahorrar para comprarme mi primer coche. No soy un tipo muy exigente, ni de salir mucho, pero después de años ahorrando con trabajos esporádicos, me ofrecieron algo que parecía ideal: turno nocturno como guardia en un museo histórico del casco viejo. La paga era buena. Horarios flexibles. Poco movimiento. Me entrenaron durante 3 tardes seguidas, y la rutina parecía simple: patrullar los pasillos, chequear cámaras, y anotar cualquier anomalía. Lo típico: algún sensor mal calibrado, una alarma por un ratón, nada fuera de lo común. Pero desde el primer turno, supe que algo no encajaba. El museo tenía algo extraño en el aire. No me refiero al polvo ni a lo antiguo. Era otra cosa. Una presencia muda. Como si lo que estaba dentro me observara desde las vitrinas. Me dije que eran nervios. Sugestión. Que llevaba días sin dormir bien. Pero la incomodidad solo crecía. La sala que más me ponía los pelos de punta era la de las estatuas religiosas. Santos tallados en madera, figuras con túnicas oscuras, algunas de tamaño real, todas perfectamente alineadas en semicírculo mirando hacia una cruz de hierro en el centro de la sala. Mi supervisor me advirtió: no te preocupes si alguna estatua parece estar en otro sitio. Pasa seguido. Son frágiles y a veces los restauradores las mueven sin avisar. No le di más vueltas. Hasta que, en mi tercera noche, una de ellas cambió de lugar delante de mí. Eran las 2:17 de la madrugada. Revisaba mi ronda con la linterna cuando noté que la figura de un fraile, que antes estaba junto a la pared, ahora estaba más cerca del pasillo de salida. Pensé que me había confundido.
Seguí caminando. Pero al girarme, estaba aún más cerca. Me detuve en seco. La miré con atención. No había rodaduras en el suelo. Ninguna marca. El muñeco era de madera maciza. Pesaba como 80 kilos. Pasaron 5 segundos. Y escuché una exhalación. Lenta. Grave. Justo detrás de mí. Me giré con un salto. Nada. Solo otra estatua. Un ángel con alas rotas. Pero al volver la vista al fraile, ya no estaba. Corrí hacia el control de cámaras, revisé las grabaciones. El ángulo era perfecto, pero la figura jamás aparecía en los fotogramas. No estaba ahí. Como si el museo supiera lo que no debía mostrarse. Respiré hondo. Me dije que era un error del sistema. Decidí quedarme en el control hasta el final del turno. Pero a las 3:03, todas las luces del museo parpadearon. Y cuando miré las pantallas, todas mostraban lo mismo, una silueta caminando por los pasillos, pero sin cara, sin nombre, sin sombra. Y lo peor es que parecía dirigirse directamente hacia la sala de seguridad donde yo estaba. Apagué el monitor. Y lo que vería después, no solo me haría dudar de mis ojos, sino también de mi memoria. Apagué el monitor, respirando tan fuerte que el eco rebotaba contra las paredes del pequeño cuarto de seguridad. Me levanté lentamente, sintiendo como mis piernas temblaban. Saqué mi linterna y, contra toda lógica, abrí la puerta del cuarto para asomarme al pasillo. Estaba vacío. El mismo silencio sepulcral de siempre. Y sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la figura que había visto. No era un ladrón. Tampoco un visitante perdido. Esa silueta no caminaba, deslizaba los pies como si flotara a ras del suelo. Y lo que más me perturbaba era que, aunque no tenía rostro, yo sentía que me estaba mirando directamente. Volví a cerrar la puerta con llave. Me dije que debía mantener la calma. Era el tercer turno. Quizás la soledad, la oscuridad y los pasillos interminables estaban jugando con mi mente. Tomé una hoja del cuaderno de incidentes e intenté escribir lo que había visto, pero cuando comencé a trazar las palabras, mi mano tembló sola. Literalmente. Como si algo desde dentro de mí empujara los músculos. Escribí "no estás solo" sin querer. En mayúsculas. Con trazos torcidos. Como si no lo hubiese escrito yo. A las 3:27, el intercomunicador del control chirrió. Nunca había sonado. Nadie lo usaba desde hacía años, según el supervisor. Pero esa noche, emitió un sonido agudo, seguido de una voz distorsionada. Decía: registro de personal actualizado. Uno nuevo agregado. Me puse en pie de un salto. Agarré el libro de entradas. Lo abrí. Y ahí estaba. Mi nombre. Mi foto. Y una nota que decía permanencia, sin salida programada. Pero no era mi letra. Ni mi firma. Corrí a revisar los archivos digitales. Y fue entonces cuando algo me hizo tragar en seco. Revisando los turnos anteriores, descubrí una carpeta oculta con el nombre empleados retirados. Pero no eran bajas normales. Todos los registros tenían lo mismo, una ficha, una foto, y una silueta en el fondo de la imagen. Siempre distinta. A veces en un reflejo. Otras, entre sombras. Siempre presente. Como si la entidad apareciera justo antes de que la persona desapareciera. Sentí que se me helaba la sangre. Fui a la sala de cámaras, rebobiné las grabaciones de esa noche. Busqué el momento exacto en que el pasillo frente a seguridad mostró la silueta. Avancé cuadro por cuadro. Nada. Nada. Nada, hasta que en un frame exacto, vi mi cara en la pantalla. Pero no era en tiempo real. Estaba dentro del museo, pero con los ojos cerrados, caminando entre las estatuas. Como si ya no estuviera en el control. Como si hubiese sido grabado desde otro ángulo que no existía. Me giré instintivamente. Y ahí estaba otra vez. La estatua del fraile. Justo en la entrada de la sala de cámaras. Solo que esta vez, su rostro tenía rasgos humanos. Parecía mi rostro, deformado.
como si la madera estuviera moldeándose lentamente en mi imagen. Di un paso atrás. La linterna parpadeó. Se apagó. Y cuando volvió, había una segunda estatua al lado. Una figura idéntica al guardia que me entrenó la semana anterior. Y lo que vi después, me hizo entender que el museo no conservaba arte, conservaba personas. Corrí. No miré atrás. Atravesé los pasillos oscuros del museo como si el infierno mismo me persiguiera. Ya no me importaba ser despedido. Ya no me importaba si me rompía una pierna o si dejaba las puertas abiertas. Solo quería salir. Llegar a la entrada. Pero cuando giré la esquina del salón de armas medievales, estaba de nuevo en la sala de estatuas. Me detuve en seco. Jadeando. Intenté racionalizarlo. Quizás me equivoqué de pasillo. Quizás giré mal. Pero sabía que no. El recorrido estaba grabado en mi mente. Solo que ahora, el museo no obedecía a la arquitectura. Di media vuelta. Tomé otra dirección. Crucé el área de pintura flamenca, y volví a terminar frente a las malditas estatuas. Esta vez, había más. No solo el fraile y el guardia. Ahora había una mujer con uniforme de limpieza, y un chico joven que me parecía vagamente familiar. Entonces lo recordé, era uno de los vigilantes anteriores que figuraba como retirado en la base de datos. El rostro estaba tallado con una precisión enfermiza. Incluso tenía el lunar sobre la ceja derecha. Y entonces me di cuenta. Eran ellos. No representaciones. No homenajes. Ellos estaban ahí. Convertidos en figuras inmóviles. Como si el museo no los hubiera despedido, sino absorbido. Mi linterna volvió a fallar. El parpadeo revelaba por segundos lo que el ojo no debería ver. En cada destello, las estatuas cambiaban de posición. Se acercaban levemente. Muy lentamente. Pero lo suficiente para notarlo. Como si se movieran justo cuando la luz se apagaba. Me lancé hacia la puerta de emergencias. Empujé con toda mi fuerza. Nada. Sellada. Busqué el extintor para romper el cristal. Pero cuando lo tomé, la pared donde estaba ahora tenía una vitrina con una placa. Uniforme original del último vigilante nocturno. Donado en 2023. Y bajo el cristal, estaba mi propia chaqueta. Grité. Golpeé el vidrio. La alarma no sonó. Nada funcionaba como debería. Volví al control de seguridad. Ya no había pantallas. Solo un espejo enorme donde debería estar el panel. Al mirarme, mi reflejo sonreía. Yo no. Y tras mí, había filas de estatuas que no estaban en la sala real. Toqué mi cara. Noté que mi piel empezaba a endurecerse. Las manos tenían una textura extraña, como barnizada. Como si la madera ya estuviera debajo de la carne, empujando hacia afuera. Tragué saliva. Estaba sudando. O al menos eso creía, hasta que miré el charco bajo mis pies. Era savia. Espesa. Oscura. Salía de mis poros. La voz volvió a sonar por el intercomunicador. Solo una frase. Exposición lista para apertura. Y fue en ese momento cuando la luz del pasillo se encendió sola. Escuché pasos. Alguien entraba al museo. Una visita. Una persona real. Corrí hacia la entrada, gritando, suplicando que me ayudara. Lo vi entrar. Un chico joven, con una mochila de Uber, seguramente ahí para una entrega nocturna. Me acerqué corriendo. Pero él se detuvo. Me miró. Y sonrió. Oh. Pensé que ya no quedaban guías en este museo. ¿Guías? Pregunté, confundido. Y señaló una placa junto a mí que no había visto antes. Una placa con mi nombre, bajo una figura de madera. Tallada a mano. Me giré lentamente. Y me vi a mí mismo, convertido en estatua. Porque lo que venía después, ya había ocurrido antes. Y volverá a pasar. Grité. Grité hasta que mi garganta se rompió. Pero el chico de la mochila no reaccionó. Solo me miraba con esa sonrisa tranquila, como si no pudiera oírme. Me acerqué corriendo, intenté tocarlo, pero mi mano no se movió. Literalmente.
Mis dedos no respondían. Bajé la mirada, mis pies estaban fusionados al suelo. Como si raíces invisibles salieran de mis talones y se hundieran en el mármol del museo. Traté de hablar. No salió voz. Mi lengua estaba rígida. Mis labios, secos como piedra. Levanté la vista hacia el chico, pero ya no estaba. En su lugar, una nueva estatua. Él. Tal como lo había visto, pero esculpido. En menos de un segundo. Y detrás de él, una docena más. El museo ya no tenía visitantes. Solo copias. Réplicas humanas perfectas. Ex empleados. Repartidores. Ladrones. Gente que alguna vez entró de noche pensando que no pasaría nada. Y cada uno de ellos se convirtió en parte de la colección. Mi conciencia seguía viva. Lo sé porque yo podía ver. Pero no podía moverme. Sentía como los segundos se volvían horas, como el tiempo se estiraba. No sabía si había pasado una noche, o 100 años. A veces, las luces se apagaban. Y en esa oscuridad, escuchaba sus voces. Los otros. Todos los que estaban atrapados como yo. Murmuraban cosas que solo se pueden decir desde el vacío. Tú eres la pieza número 346. Cada uno reemplaza al anterior. Nadie entra 2 veces, porque ya nunca se va. Un día, no sé cuánto tiempo después, llegó un grupo de turistas. Niños. Familias. Caminaban entre nosotros como si nada. Tomaban fotos. Leían las placas. Me señalaban. Uno de ellos, un niño, se acercó a mí. Dijo algo que aún escucho en la cabeza. Mamá, este parece real. Y ella respondió. Eso dicen de todos. Y entonces lo comprendí. Nadie sabe que estamos aquí. Porque nadie recuerda a quienes desaparecieron. El museo no guarda historia. El museo se alimenta de ella. Y cada persona que entra, cada mirada inocente, cada paso dentro de estas paredes, es una posibilidad más de que tú seas la próxima exhibición. Ahora, si estás viendo esto, si por alguna razón este audio, este vídeo, esta historia llegó hasta tus oídos, no te acerques a los museos que no tienen seguridad externa. No aceptes trabajos nocturnos en lugares que huelen a cera vieja. Y por todo lo que más quieras, nunca mires directamente a una estatua a los ojos. Porque si lo haces, lo que verás después, no será tu reflejo. Será tu destino. Si esta historia te heló la sangre, tienes que ver la del chico que fue a limpiar una oficina abandonada donde los relojes giraban al revés. Haz clic aquí ahora, pero con cuidado, ese vídeo atrapó a muchos, y algunos aseguran haber empezado a ver su nombre en lugares donde nunca lo escribieron.